Unidad 8, derechos, estates y tenencias. La definición de real property o real estate que da el capítulo 475, que real property o real estate significa cualquier interés o derecho sobre la tierra y todo interés sobre propiedades comerciales u oportunidades de negocios. Incluye derechos minerales. En la Florida es un estado donde cuando usted es dueño del real estate, es dueño de lo que está arriba de la tierra hasta el infinito y por debajo hasta el centro de la tierra. Es decir, tenemos derechos minerales. Si hay petróleo debajo es suyo, como en Texas. Pero hay estados donde usted no es dueño de los derechos del subsuelo. Por ejemplo, en Colorado, usted es dueño solamente de lo que está arriba de la tierra y por encima de ella. Pero el estado se reserva el derecho de las aguas subterráneas y si usted quiere poner, por ejemplo, un pozo para sacar agua, hay que pagar para tener ese derecho. Pero en la Florida no, en la Florida él tiene los derechos minerales, lo cual quiere decir que todo lo que haya debajo de la tierra es suyo y lo que esté por arriba de ella también. Entonces, por eso el espacio aéreo también le pertenece. Por ejemplo, si el gobierno necesita pasar por arriba de su propiedad unas líneas de alta tensión de cables eléctricos, tiene que pagarle por el uso de ese espacio aéreo. O si alguien quiere poner un sign o una torre celular, entonces tiene que pagarle por el espacio aéreo porque uno es dueño de ese espacio aéreo. Ahora, lo que no es real estate es los lotes de cementerios ni mobile homes. Cuando yo hice el examen acá de Georgia, que son 152 preguntas para ser instructor, de las 152 respondí 150, hubo 2 en las que fallé. Una de ellas, la pregunta decía, ¿cuál de las siguientes no es real estate? Y entonces salía una lancha, porque salía un condominio que sí es real estate, una casa que sí es real estate, pero las otras 2 preguntas decía una lancha o un mobile home. Entonces, pues, una lancha no es real estate, ¿verdad que no? Y un mobile home tampoco. Vemos aquí que... Ahora, ¿cuál de ustedes responderían? ¿El mobile home o la lancha? Bueno, respondieron bien, hubieran pasado. Yo respondí una lancha porque, bueno, en un mobile home se puede vivir, en una lancha no. Pero resulta que es respuesta equivocada porque lo que ellos esperaban era que respondiera que el mobile home no es pero es una pregunta tricky. Entonces hay que tener cuidado porque no como uno cree que hay una sola mala, no. En ocasiones hay 2 malas y la más mala es la más incorrecta es la que hay que seleccionar. Sí. O a veces hay 2 buenas, en ocasiones hay 2 buenas, pero hay una buena que es más completa que la otra. O sea, por ejemplo, si estamos hablando de que hay 4 atributos, entonces la respuesta salen 3 en una y la otra salen 4, hay que escoger la que salen los 4 y no la de los 3 porque la 4 es la más completa. Esa pregunta es tricky, pero sí, efectivamente, ni mobile homes ni lotes de cementerio son real estate, aunque la gente hace dinero vendiendo lotes de mobile homes. La única manera que un mobile home sea real estate es cuando ya lo pone fijo, o sea, el dueño de la tierra ya lo pone de tal manera que no lo puede, lo atacha a la tierra. Entonces, la naturaleza de propiedad, la tierra es la superficie y todo lo que se le atribuye ya por naturaleza hasta el centro de la tierra y desde el centro de la tierra hasta el infinito, porque también el espacio aéreo nos pertenece. Bienes raíces o real estate es la tierra y las mejoras que hace el hombre, la casa que construye arriba, ¿verdad? Lo que siembra arriba de la tierra también. Y bienes inmuebles o real property son las bienes raíces, es decir, la tierra más las mejoras que hizo el hombre, más el conjunto de derechos legales que le otorga tener esa tierra. Y ese conjunto de derechos legales es bien interesante. Acá hay una manera de hacer dinero que no es tan sencilla, pero la gente que tiene mucha plata lo está haciendo de esa manera. Y lo hizo el presidente Donald Trump. Hay una ley para protección del ambiente. Esta ley de la protección del ambiente dice que si usted es dueño de un terreno, por ejemplo, donde se puede construir un centro comercial o se pueden construir departamentos y usted decide no hacerlo, entonces le puede vender a la ciudad esos derechos. Entonces él lo hizo, por ejemplo, con un campo de golf que ya estaba abandonado, ya el campo de golf no servía para nada, y lograron probar que ahí había una clase de pajaritos que les gustaba ir a comer allí. Entonces, por eso consiguió, o sea, él vendió el derecho de que presentó un proyecto, aquí puedo hacer 200 casas, tantos apartamentos, y eso me daría un dinero de, vamos a decir, 500 millones de dólares. Entonces, basado en esos 500 millones de dólares que valdría esa propiedad con todo construido, consigue una excepción del gobierno para no pagar impuestos que en ocasiones es 1 a 1. Entonces, significaría que podría exonerar de pagar 500 millones de dólares al tío Sam. Y luego eso se lo ceden a compañías que necesitan eso para no pagar impuestos, para reducir el pago de sus impuestos. Entonces, también de la misma forma, por ejemplo, un edificio que yo vendí en Jacksonville fue un edificio que era de la compañía de electricidad de la luz, 19 pisos. La compañía de electricidad se mudó y el edificio quedó vacío por muchos años.
Estos inversionistas lo compraron, el edificio está en pleno downtown, pero no es histórico. Pero como está al lado de la zona histórica, entonces ellos le vendieron al gobierno la fachada. Pero mira, páguenme por la fachada, de que yo nunca nadie va a poder cambiar la fachada del edificio para que no se destruya con el resto del ambiente. Y entonces por la fachada y por vendieron los derechos de que del piso 19 en adelante nadie va a poder construir más de 19 pisos, que probablemente ya no se pueda, porque si el edificio se hizo para 19 pisos no se le van a poder agregar otros más, o tal vez sí, pero el hecho es que vendieron las dos cosas y el producto de la venta de eso consiguieron $2 millones, que fue lo que les costó el edificio. O sea que el edificio les quedó a cero valor. Y luego se los vendió por $3.700.000, o sea que todavía se ganaron $3.700.000 más. Pero hacer eso, la compañía que lo hace son unos bufetes de abogados, contadores, porque en ocasiones el IRS le dice, hey, me estás haciendo trampa. Eso no vale 500 millones. Y además ni siquiera está construido. Entonces, es la palabra de un evaluador o de varios evaluadores que dicen, sí, si se construyera, vale $500.000, 500.000 millones de dólares. Pero nunca hasta ahora han logrado perder una demanda. Es decir, el IRS las ha perdido todas y han tratado de modificar la ley. Cada vez que la modifican, es todavía para más dinero que hacen los inversores. Y eso es lo que llaman los hoyos, los huecos que tiene la ley, y que entonces el que conoce los huecos, pues los aprovecha. Entonces, por eso es que los derechos legales importan, porque tienen valor. Al venderlo, pues significan dinero. Por ejemplo, una propiedad que está cerca de un aeropuerto va a tener una limitación en cuanto al número de pisos que pueda hacer. Entonces, lo máximo que le van a dejar tal vez sean 4 pisos, porque más alto, pues impediría que los aviones tengan aproximación a la pista. Entonces, son derechos y restricciones también. Entonces, los derechos aéreos implican el espacio aéreo por encima de la tierra. Hay, por ejemplo, en Nueva York hay un edificio que era el de la Panam. La Panam fue la antigua línea aérea de hace muchos años, pero ahora está allí, es una compañía de seguros. Y está construido en el aire. Bueno, no en el aire, pero está la estación Grand Central en Nueva York, que es del gobierno, y arriba de ella, pagando derechos, se construyó la Torre de Panamá. Entonces, el dueño del edificio no es dueño de la tierra, porque el dueño de la tierra es la ciudad de Nueva York, la estación Grand Central de Nueva York. Entonces, de esa manera, pues, el espacio aéreo, pues, tiene valor. Los derechos de superficie, pues, si hay ríos que navegan, que pasan por la superficie, se crean los derechos del subsuelo, que son los derechos ribereños, cuando pasan ríos por la propiedad, o los derechos litorales, cuando colindan con aguas que son afectadas por las mareas, como por ejemplo, propiedades frente al mar o propiedades frente a grandes lagos, ¿no? Son derechos ribereños y derechos litorales, y esos forman parte de los derechos de superficie. Y los derechos del subsuelo, que también se llaman derechos minerales, son aquellos que nos dan la potestad de usufructuar lo que hay debajo de la tierra. Ahora, cuando hablamos de derechos de regadío o derechos del agua, aparecen 4 conceptos que hay que memorizar, porque en el examen frecuentemente preguntan acerca de esos 4 conceptos, y son la creencia, o en inglés accretion, que se refiere al proceso de acumulación de tierras. A veces los ríos vienen arrastrando piedra y tierra, y esos depósitos que se forman al frente de la propiedad de alguien que colinda con el río, se llaman aluvión, y el dueño de la tierra es dueño del aluvión. O sea que si usted tiene una tierra que colinda con el río trae depósitos de tierra que se ponen en la orilla del terreno, de la orilla del río, ese aluvión le pertenece al dueño de la tierra. Y lo contrario es cuando el río, producto de la erosión, se lleva tierra de los orificios del río, causando entonces que la tierra reduzca su tamaño. Y el terreno ganado es cuando el río reduce su cauce, o en algunas ocasiones desaparece y se seca. En ese caso, entonces, el dueño de la tierra que colinda con el río es dueño hasta la mitad del río, y el que tiene la propiedad del otro lado del río es dueño hasta la otra mitad. Se repartiría en mitad y mitad el río descubierto, seco, pues. Y en todo caso, pues si no se desaparece, sino que simplemente retrocede, ese espacio que queda descubierto le corresponde o le pertenece al que es dueño de la tierra que colinda con el río. Entonces eso es terreno ganado, erosión, aluvión, que son los depósitos productos de la creencia. O sea, la creencia es la que hace que se forme el aluvión, la erosión es la que hace que la tierra se haga de menor tamaño, y el terreno ganado es cuando el río retrocede. Accesorios o fixture versus propiedad personal.
Propiedad personal es todo aquello que está en la casa que no pertenece a la casa, sino al dueño de la casa. Por ejemplo, la lavadora, la secadora de ropa se consideran que son propiedad personal. La nevera también se considera que es propiedad personal. Todo artículo electrodoméstico que se pueda desenchufar, montar en un camión sin causar daño a la propiedad, se considera que es propiedad personal. Los muebles, el comedor, el televisor, salvo que se encuentren atachados a la propiedad. Entonces, si un bien que sea propiedad inmueble, por ejemplo, una lámpara que está instalada, la lámpara le pertenece a la casa, no es del dueño. Pero si el dueño la separa, entonces ya deja de ser propiedad de la casa y pasa a ser propiedad del dueño. En muchos casos uno va a visitar unas casas y ve unas lámparas chandelier que la sola lámpara puede costar $250,000. Yo tuve una casa que valía $1,000,000 y la sola lámpara valía casi que lo que costaba la casa, una lámpara de esas de gotas, un chandelier. Entonces, el dueño, el que está viendo la casa, no tiene que confiarse que porque está instalada pertenece a la casa. Bueno, en realidad sí, pero lo que hacen muchos dueños, en este caso de la dueña, advirtió que esa lámpara no estaba incluida y la desconectó y puso una lamparita de Home Depot de a peso, y el que viniera que se compre su chandelier. Tiene que bajar antes de la visita. O advertir que no está incluida en la compra. O bajar, lo más conveniente es que la desconecten antes de que vengan los potenciales compradores. Porque si no, entonces podría el potencial. Pero el que tiene que cuidar eso es el agente de real estate que está representando al comprador y poner una lista de todo lo que se quede. Decir, mira, si se va a quedar la nevera y la lavadora. Ahora hay un problema con eso, que es que todos los artículos personales no se pueden financiar con la compra de la casa, con el préstamo de la casa. Tienen que pagarse por separado o habría que hacer un bill of sale, que es una factura de compra donde se ponen a valor cero. Entonces, si le dicen que la nevera se va a quedar, que la lavadora y la secadora se va a quedar, se hace un bill of sale de todos los artículos electrodomésticos y también no electrodomésticos, el comedor, si se va a quedar, y se firma a valor cero. O sea, el vendedor le firma que con la compra le va a entregar todo eso a valor cero. A valor cero porque si le pone un valor de alguna naturaleza, $5,000, $6,000, pues entonces el comprador va a tener que pagar esa factura porque no la pueden incluir en el precio de financiamiento. ¿Ok? Entonces la separación es lo que hace que un bien que está atachado deje de ser propiedad inmueble y pasa a ser propiedad mueble, es decir, pasa a ser propiedad personal. Y lo contrario, cuando uno tiene un televisor en su caja, es propiedad personal. Pero cuando abre un hueco en la pared, lo empotro, entonces ya el televisor pasa a ser bien inmueble, pasa a ser parte de la casa. Si hay artefactos allí, ese tipo de negociación la hace el agente también como el comprador o la hace el dueño de la casa como si quiere vender los artefactos por separado. El agente puede negociar eso para el agente real estate. O sea, si el comprador quiere quedarse con parte de los artículos, le dice a su agente, mira, me gustaría que dejaran el comedor, que dejaran esto. Entonces el agente que negocia con el agente del vendedor a qué precio le venderían los artículos o si se los pueden dejar incluidos en el precio sin cobrarle nada adicional. Y en rentas comerciales, que esa es una pregunta frecuente en el examen, cuando alguien renta un edificio para montar, por ejemplo, una zapatería, entonces él puede montar en la pared todos los estantes para poner los zapatos. Esos estantes se llaman un trade fixture. Entonces, pueden ser removidos por el tenant cuando se vaya. Si él quiere montar la zapatería en otro lugar, puede remover todos los estantes que instaló y llevárselos para el nuevo lugar. Y eso se llama trade fixture. Ahora, se dan muchos casos en la corte de discusiones o disputas en relación a si algo es un accesorio o fixture o se refiere a un artículo personal. Y entonces tenemos el acróstico IRMA para determinar si es un accesorio o si es propiedad personal. Una de las cosas que más frecuentemente pasa que muchos agentes olvidan es el control remoto, el motor de las estaciones del parqueadero de la casa, ¿verdad? Van a ver una casa y ven que hay un control remoto y la puerta se abre y se cierra sola. Y el día que, después que compran y firman, llegan allá y no hay ni control remoto ni el motor del garage, porque hay gente que se aprovecha y entonces se lleva el motor y el que llega a comprar la casa tiene que ir a comprar uno nuevo. Regularmente eso es un accesorio porque está instalado, está puesto allí. Pero en muchos casos es recomendable que si lo ve, es recomendable poner en el contrato que se va a quedar, porque si no se menciona, entonces después del día de cierre ya no se puede reclamar nada o es difícil reclamarlo
al vendedor después del cierre. Entonces, en este método que utiliza la Corte para determinar si es un accesorio o fixture, IRMA viene de la I de la intención de las partes, la R de la relación entre las partes, la M del método de adición y la A de la adaptación del artículo. La intención de las partes es, por ejemplo, si alguien se dedica a poner cercas de madera y está vendiendo su casa y tiene en el patio madera para hacer cercas, se supone que eso es propiedad personal porque él se dedica a poner cercas. Pero si él empieza a poner la cerca y el resto del material quedó allí sin haberla terminado, entonces en una corte van a determinar que había la intención de terminar de poner la cerca. Por consiguiente, el resto del material que queda allí ya no es propiedad personal, sino pasa a ser un accesorio o fixture de la casa. De la misma manera con tarros de pintura, si empezaron a pintar, entonces el resto de la pintura que queda ahí ya se considera que es un accesorio que pertenece a la casa. La relación de las partes se refiere a, por ejemplo, un refrigerador. Un refrigerador se desenchufa y se lleva, pero si el refrigerador tiene un enchapado que hace juego con el resto de la decoración de la cocina y sacarlo dañaría esa decoración, entonces se considera que la relación que tiene lo hace que se convierta en un accesorio o fixture. El método de adición, pues ya vimos que si está empotrado es de la casa, si está arriba de la mesa es propiedad personal. Y la adaptación del artículo es que si el artículo ya está adaptado de tal manera que desadaptarlo dañaría la propiedad, pues entonces se consideraría que sería ya un accesorio o fixture. Entonces es IRMA, la intención de las partes, la relación de las partes, el método de adición y la manera en que se adapta el artículo. Los derechos básicos de un dueño que hablábamos que un dueño tiene entonces el terreno, lo que hace arriba del terreno de la tierra y los derechos que tiene sobre esa tierra. Y esos derechos son 4 y están en el acróstico DUPE. Y es una pregunta frecuente y lo que hacen es que cambian uno de los 4 por otro y entonces ustedes tienen que estar pendientes pues, de que estén por lo menos 3 o los 4 mencionados en la respuesta. La D de disposición, o también preguntan a veces cuál de estos derechos se refiere a que el dueño puede ocuparla porque es el dueño, es el derecho de posesión. La ocupación es la posesión. La disposición, el derecho de disponer, es el derecho que tiene el dueño que la puede vender, regalar, hacer lo que quiera porque él puede disponer de ella porque le pertenece, ¿correcto? El derecho de uso se refiere al control ininterrumpido, que él puede usar la propiedad. El derecho de posesión es que la puede ocupar porque es el dueño. Y el derecho de exclusión o goce pacífico es que él se puede reservar el derecho de quién entra y quién no en su casa. Se considera que el dueño de su casa es el rey de su castillo. Acá en Atlanta pasó de un joven hispano que se metió en el driveway de una casa y se detuvo dentro del driveway a cambiar la dirección en el GPS. Parece que fue algo así, estaba buscando la dirección y el dueño salió y lo mató. No sé si escucharon ese caso. Y él no fue a la cárcel porque él pensó que el muchacho venía a robarle. Y solamente, el driveway es el garage, sí. Se metió dentro del... Afuera, exacto. Se metió en la parte del garage afuera. En la parte que está todavía en la calle, pues del lado de la calle, pero arriba del garage. Bueno, donde uno no debe meterse para devolverse. Donde uno no debe, pues lo dije, uno no debe meterse porque si te metes para devolverte, pues corre el riesgo de llevar un disparo. Ajá, entonces, se considera pues que uno no debe dar la vuelta de esa manera, sino tienes que hacer la vuelta de 3 puntos, que es retrocediendo. Ajá. Entonces no hagan eso. Ahora vamos a ver las dominios y las tenencias. Dominio se refiere al grado, cantidad y naturaleza del alcance del conjunto de derechos que se tiene. Ahora vamos a ver por qué dominio y tenencia se utilizan indistintamente, aunque en realidad son 2 cosas diferentes, ¿no? Porque el dominio se refiere a si yo soy dueño de la propiedad o la rento. En el dominio libre o libre absoluto, que es de duración desconocida, es cuando yo compro la propiedad. Y el non-freehold o el dominio de no libre o tenencia de renta es cuando la rento. Ahora, cuando yo rento una propiedad también tengo ciertos derechos. Básicamente también el de usarla, el de poseerla, pero no disponer de ella, porque no la puedo vender porque no me pertenece. ¿Correcto? Entonces, en un dominio libre absoluto se habla de duración desconocida porque el que es dueño de una tierra, de una propiedad, es dueño hasta que se muera. Y como nadie sabe cuándo se va a morir, entonces, por consiguiente, la duración es desconocida. En cambio que el segundo dominio, que es el dominio no libre o tenencia de renta, sí es de duración conocida porque por lo general se crea a través de un contrato de arrendamiento. Y el contrato de arrendamiento tiene una fecha de inicio y una fecha de fin. Es decir, que se sabe por cuánto tiempo va a tener el dominio de tenencia de renta. Ahora, aquí la palabra hold es sinónimo de dominio
en el caso del non-freehold y es sinónimo de tenencia en el caso del leasehold. O sea, una tenencia de renta y en el otro es un dominio no libre. Un dominio no libre, si ven que se utiliza indistintamente la palabra dominio o tenencia. ¿Ok? Ahora, cada una de estas tiene sus ramificaciones, es decir, tienes dentro del dominio absoluto, dentro del rango del dominio absoluto, tenemos el pleno dominio o dominio absoluto, donde él es dueño de por vida e incluso después de la muerte puede decidir a quién queda la propiedad. O sea, alguien que tiene un pleno dominio puede dejar escrito un testamento. Al fallecer, esta propiedad va a mi hijo, va a mi esposa, ¿verdad? Pero cuando tienes un dominio vitalicio, ese derecho desaparece. El dominio vitalicio se utiliza cuando alguien quiere obsequiarle una propiedad a alguien, un ser querido, pero que si la persona fallece, se le revierta a él. Por ejemplo, si yo quiero regalarle una casa a mi mamá, pero no quiero que cuando ella fallezca, esa casa se la repartan entre mis hermanos, porque yo soy el que se la regalé, entonces le doy un dominio vitalicio. Eso quiere decir que ella va a ser dueña mientras viva, y mientras viva la puede vender, rentar, alquilar, inclusive venderla. Inclusive venderla, pero no puede decidir qué va a pasar con la propiedad después que ella fallezca, porque eso ya lo decidí yo. En el momento que se la regalé, el dominio vitalicio dice que al fallecer, si no la ha vendido y aún le pertenece, revierte al que se la dio, que fui yo. Y eso es lo que se llama un dominio en reversión. Entonces, en ese caso, yo tendría un dominio en reversión y mi madre tendría un dominio vitalicio. Ahora, yo también puedo decidir, bueno, yo no quiero que cuando se regrese, se me regrese a mí, porque me va a subir los taxes otra vez, volver a tener la propiedad. Entonces, quiero que la tenga, es mi primogénito hijo que se llama Ricardo. Entonces, ese es un dominio remanente adquirido porque se conoce el nombre del que la va a recibir. Pero si, por ejemplo, quisiera que la reciba es mi primer hijo del segundo matrimonio que no ha nacido, no se conoce el nombre porque no ha nacido, pero sí se conoce la relación que tiene con el que la está donando. Ese sería un dominio remanente contingente. No se especifica el nombre, pero sí la relación que tiene con el que está donándola. Esas son las tres categorías que hay. Entonces, si en el examen le pregunta si un hombre le regala a su madre una propiedad con dominio, le regala una propiedad a su madre en dominio vitalicio y el que la va a recibir después de fallecer va a ser un nieto de él que se llama Pedro, ¿qué es lo que tiene Pedro? Tiene un dominio remanente adquirido porque se conoce el nombre. Pero si la pregunta dijera que no se conoce el nombre porque aún no ha nacido, entonces sería un dominio contingente. ¿Te perdiste? Ah. Bueno, lo vuelvo a repetir. El pleno dominio, yo soy dueño hasta que me muera y al morirme puedo decidir quién lo va a recibir a través de un testamento. Y si no hay testamento, pues entonces lo que va a suceder es que en una corte, todos los que se crean con derecho a posesión de eso se lo van a pelear y un juez es el que va a dictaminar cómo se reparte. Pero cuando hay dominio vitalicio no sucede eso porque el que dio la propiedad en dominio vitalicio la recupera, bien sea para sí mismo en dominio en reversión o bien sea para un tercero en dominio remanente. Cuando es en dominio remanente para un tercero, también puede decidir si el tercero ya se sabe su nombre, dominio adquirido, o si no se sabe su nombre, sino la relación que tiene con el donador, es un dominio contingente. ¿Ok? Ahora sí está claro. Bueno, entonces el dominio absoluto inmobiliario es el más completo porque la propiedad absoluta y completamente suya, puede ser hereditario, se llama pleno dominio o pleno absoluto, y allí sí el dueño pues puede usarlo, disponer, descender a los herederos. Ese es el dominio, pleno dominio o dominio absoluto. Y luego tenemos el dominio vitalicio, donde eres dueño mientras vives, pero al fallecer la propiedad se revierte o al otorgante original, ¿verdad? O en un remanente, un tercero, que puede ser con el nombre adquirido, vested en inglés, o contingent, cuando no se conoce el nombre, sino la relación que tiene con el donador original. Eso es del lado de los dominios, absolutos. Ahora, del lado de los dominios no absolutos, es el que tenemos una duración conocida, porque se sabe cuándo comienza y cuándo termina. Es medido en tiempo calendario. No hay plena propiedad porque el que la tiene no la puede vender. No existe tampoco por un periodo indefinido de tiempo. Y se llama dominio no absoluto o con dominio limitado. Y no hay participación en la propiedad. Es una renta, no eres dueño de la propiedad, solamente del uso de la misma. Y en este hay tres categorías: el estate for years o posesión por años, el estate at will o posesión a voluntad, y el estate at sufferance o posesión por tolerancia. Las diferencias son: en el estate for years se crea un contrato y se establece que va a durar 3 años el contrato. Entonces ya ahí sabemos que son la fecha en que se va a terminar. O si son 6 meses, pero en todo caso se llama for years, no importa si el contrato es de meses, de días o de años.
pero se llama igual. Cuando hay un contrato que tiene una fecha de inicio y una fecha de fin, se llama Estate for Years. En cambio, que el Estate at Will es cuando existió un contrato Estate for Year, pero el contrato venció y la persona todavía se quedó allí. Entonces es una posesión por voluntad, ya pasa mes a mes. Cuando un contrato termina y el dueño, el landlord y tenant no hacen un nuevo contrato para renovarlo, pero el tenant se queda con voluntad, es decir, con el permiso del dueño, entonces él sigue pagando mes a mes. Ahora, sí, porque no hay contrato. Bueno, dándole la notificación a tiempo, lo puede sacar cuando quiera. Y el state of sufferance o por tolerancia es cuando el dueño no está de acuerdo. Se acabó el contrato, el dueño quiere que se vaya y el hombre no se quiere ir, por ejemplo. Pero está pagando. Pues puede estar o no pagando, pero mientras que el dueño no quiera que siga ahí, se llamaría un state of sufferance. Si no paga, pues le pueden hacer una evicción. Pero si está pagando, pues es difícil que le haga una evicción, pero es un state of sufferance porque el dueño no lo quiere ahí, no hay acuerdo del dueño y él todavía sigue ahí. Sí, si no paga, pues si no paga, pues le pueden hacer una evicción. Entonces el Estate for Year hay una fecha de inicio y de fin, es el contrato de arrendamiento, ¿verdad? Un apartment lease, por ejemplo. Ese es el Estate for Years. Y el Estate at Will, también hay otra manera de tener un Estate at Will, no solamente cuando el contrato se terminó. También sucede que personas que tienen una casa muy grande y tienen una casa para la servidumbre, para que viva el chofer o la cocinera de la casa o la nani que cuida a los niños, entonces esa propiedad se la dan al empleado que va a vivir allí. Y mientras él viva en ella, pues tiene una posesión a voluntad. El día que ya lo quieran despedir, si recibe su salario semana a semana, le tienen que dar una notificación de 7 días para irse. Y si le pagan mes a mes, una notificación de 15 días para que se vaya. Porque en este caso, pues es donde está a voluntad del dueño de la propiedad. ¿Está claro eso? Y finalmente, la posesión por tolerancia, que es cuando el inquilino se queda en posesión de los bienes después que terminó el contrato, después de la finalización y sin el consentimiento del arrendador. Porque si fuera con consentimiento del arrendador, no sería tenancy por tolerancia, sino sería will, porque es por voluntad. Will es voluntad. La tenancy at will es voluntad. Tenancy por sufferance, pero parece que fuera sufriendo, porque está sufriendo el dueño, que el otro no se va, es la posesión por tolerancia. ¿Ok? Entonces eso es todo sobre los dominios. Ahora vamos a hablar de las tenencias. Hay dos tipos de tenencia o posesión. Cuando yo tengo una propiedad, la puedo tener yo solito, soy el único dueño, o puedo tenerla con otros dueños. Son las dos maneras en que puedo tener una tenencia de una propiedad. ¿Ok? Entonces, si hablamos de tenencia única o exclusiva, pues no hay más dueños, hay un único dueño absoluto. Mientras que la propiedad concurrente se refiere a cuando hay más de un dueño. ¿Ok? La propiedad exclusiva en inglés se llama sole ownership o inseverability y la concurrente es concurrent ownership. Entonces, en la propiedad única, soy el único dueño, es una propiedad separada, no hay ningún otro dueño, la puedo heredar. Soy el dueño absolutamente de la propiedad, al 100%. Así es que es una sola categoría, pero en la propiedad concurrente tenemos que hay 3 tipos de propiedad concurrentes en la Florida. El primero es la tenencia en común, en inglés se llama tenancy in common. Tenancy in common, ¿qué significa? Que podemos haber 2, 3, 4, todos los dueños que quieran haber y en distinto grado y medida. O sea, podemos haber alguien que tenga el 10%, otro tiene el 20%, otro tiene el 30%, y así hasta que completamos el 70%. O pueden haber 2 al 50 y 50. O puede haber uno que tenga el 70% de la propiedad y otro que tenga el 30%. O sea, se llama la más común porque es la más sencilla y será dueño de acuerdo a la cantidad de dinero que pone, ¿verdad? Por ejemplo, cuando acá hay una página web donde uno puede comprar en participación en una casa. Entonces aparecen muchas casas, muchos proyectos y yo puedo poner $10,000 a una, 10,000 a otra, 10,000 a otra. Entonces tengo un porcentaje de cada una de las casas, pero no soy dueño de ninguna. La ventaja es que a veces es más conveniente, en vez de ponerle 50,000 a una sola, le pongo 50,000 a 5 casas. Entonces en unas voy a ganar más que en otras, pero tengo dividido el riesgo, ¿correcto? Entonces esa es la posesión en común o tenancy in common. Ahora, el otro tipo de posesión conjunta, es una posesión bastante extraña, el joint tenancy. ¿Por qué es extraña? Primeramente, si se da entre 2 personas, los dos tienen que ser a mitad y mitad. Si se da entre 3, cada uno 33.33%. Si son 4, 25, 25, 25. O sea, todos tienen que tener la misma participación. Y tienen que hacerlo en el mismo momento y al mismo tiempo. Es decir, en el momento que compran la propiedad,
tienen que decir esta propiedad se está comprando en posesión conjunta. Y tiene lo que se llama el derecho de supervivencia. ¿Qué es el derecho de supervivencia? Que si uno de los tres que compró la propiedad fallece, ahora son los dos sobrevivientes. Y si fallece otro, entonces el último que queda vivo es el que es el dueño de la propiedad. Y si son cuatro, igual. O sea, siempre el que fallece no lo reciben sus herederos, sino que lo reciben los socios supervivientes. ¿Por qué hacer ese tipo de posesión conjunta? Bueno, generalmente eso se utiliza cuando unos socios quieren hacer una fábrica, por ejemplo, o un negocio, un restaurante, y no quieren que si uno de ellos fallece, entonces los hijos, los herederos, quieran venir a tomar su parte y exigir que se venda la propiedad para que le paguen. En ese caso se quedarían desempleados todos los que trabajan en el restaurante o los que trabajan en la fábrica. Entonces, ponerlo de esta manera impide que la propiedad pase a manos de los herederos del socio, sino que pase a los socios que quedaron vivos en ese negocio. Esa es la posesión conjunta. Y la posesión conjunta entre cónyuges, que se llama en inglés el tenancy by inheritance, es lo mismo, pero es entre mujeres. Cuando en la Florida una pareja casada compra una propiedad dentro del matrimonio, entonces tiene los derechos de supervivencia. El que fallece, la propiedad le queda al cónyuge sobreviviente con un derecho remanente en los hijos de la pareja. Es decir, que cuando ella fallezca, entonces le quedas a los hijos que tenía la pareja. Entonces, esas son la propiedad concurrente. Tenemos posesión en común, como les dije, pues hay intereses indivisos, puede ser partes iguales, se puede transferir a herederos en la tenancy in common o posesión en común, y es la más común, por eso se llama así, pues tenancy in common o posesión en común. La menos común es la tenencia conjunta o joint tenancy, porque el joint tenancy es el derecho de supervivencia que el fallecido ya no le pasa nada a los herederos, sino que se la pasa a los socios sobrevivientes. Ahora, para que esto se dé, tiene que tener el PIT, que es posesión, interés, título al mismo tiempo. Tienen que darse las cuatro características, que tanto la posesión de la propiedad, el interés que se tenga, que tiene que ser igual entre todas las partes, porque si no, no sería justo, ¿no? Que alguien ponga la mitad y entonces se muere el que puso la mitad y le quedó a los que pusieron menos dinero. Pero por eso que tiene que ser el mismo interés, que tengan todos pusieron la misma cantidad de dinero, el título lo adquieren en el mismo momento y en el mismo tiempo. Y hay una relación específica que tiene la escritura para prever esos derechos de supervivencia. Y entre cónyuges es lo mismo, tiene que existir el PIT, la posesión, el interés y el título al mismo tiempo. Y entonces el cónyuge que fallece, el que sobrevive, tiene un derecho de supervivencia y en caso de un divorcio, sí se convierte en tenancy in common. Si la pareja compró con tenancy by inheritance, es decir, la posesión conjunta, pero al momento de divorciarse, entonces sí cada uno queda con un tenancy in common, es decir, queda 50 ella y 50% él, pero ya se desaparece. De la misma manera, por ejemplo, si 4 personas compran, cada uno 25, 25, 25, y uno de ellos decide vender, en el momento en que él venda, se destruye el tenancy, el derecho de supervivencia. Entonces ya pasa de un joint tenant a un tenancy in common. ¿Me comprenden? Ok. Porque quedan 3, entonces ya el derecho, porque vendió. No sé si se murió, pero sí vendió. O sea, ya no hay, no. Exacto. En el caso de una propiedad residencial, estamos en un joint tenancy, las dos personas tienen que tener el PIT, o sea, las dos personas tienen que tener la posesión. Las dos personas tienen que tener la posesión al mismo momento, al mismo tiempo. O sea, tienen que tener, si son dos, 50 y 50, y en el mismo momento en que se compra la propiedad. No se puede hacer a futuro. Por eso es que si son dos y uno vende, el otro que entra ya no entra bajo el joint tenancy, sino ya entra bajo el tenancy in common, bajo la tenencia común. Homestead o bien de familia es una tenencia legal creada por ley en la Florida. Homestead existe en todos los Estados Unidos, pero no opera igual. Florida es uno de los estados donde Homestead es más conveniente. ¿Qué se refiere a Homestead? Es un derecho de protección de la vivienda principal, pero no es un derecho automático. Si usted compra su casa en la Florida y la declara como Homestead, que solamente se puede declarar una, lo que está diciendo, esta es mi vivienda principal. Entonces, al declararla como vivienda principal, está protegida de cualquier embargo que venga de algún negocio que usted haya hecho malo. No pueden venir a quitarle la casa. Podría solamente el mortgage, el banco que hizo el financiamiento, pero digamos que ya la tiene pagada y usted se metió en otro negocio, hay deudas y en una corte lo demandan, la propiedad está protegida enteramente, o sea, no se la pueden quitar. Ahora, eso no funciona igual en Georgia. En Georgia solamente está protegido hasta $60,000 de la vivienda principal. De manera que si usted tiene una casa que tiene un equity de $100,000
y viene una demanda en su contra, le van a obligar a venderla, le van a dar los 60,000, que es lo que está protegido, y el resto se lo reparten los acreedores. Y cada estado tiene homestead diferente, pero en la Florida es 100%, en Georgia cubre solamente los primeros $60,000 del valor de la casa. Ahora, además de eso, en la Florida cubre hasta $1,000 de propiedad personal, es decir, de televisores, de bienes muebles que estén dentro de la casa. Ahora, para que poderla registrar como homestead, la propiedad no puede ser mayor de 160 acres en las afueras de la ciudad, ni más de medio acre dentro de la ciudad. Es una mansión de un acre de tamaño, no califica para homestead. Es para proteger por el tamaño, porque la limitación es el tamaño. Tiene que ser menos de medio acre, o sea, hasta medio acre dentro de la ciudad, y hasta 160 acres si se trata de casas rurales. Ahora, también al registrarla como homestead, aunque la esposa no figure en el título, en el momento de venderla, tiene que firmar ella también. Se requiere la firma de ambos cónyuges y también tiene la protección de dominio vitalicio, es decir, que si fallece uno de los cónyuges, el que sobrevive se queda con la propiedad enteramente, con un dominio remanente de los descendientes en línea directa de esa pareja. Entonces eso excluiría a otros hijos que haya tenido el marido en bodas anteriores o ella, porque es exclusivamente para el núcleo familiar. O sea, lo que pretende esto es proteger al núcleo familiar que habita el dueño de la casa. Y la otra ventaja es que tiene una excepción de impuestos de hasta $50,000. Esto quiere decir que si la casa para efectos del gobierno vale 100,000 y tendría que pagar impuestos sobre $100,000, un inversionista que la compre va a tener que pagar los impuestos sobre 100,000. Pero si no es un inversionista el que la compra, sino alguien que la declara como homestead, va a tener que pagar impuestos solamente sobre 50,000. Porque a los 100,000 que vale la casa, le restan los $50,000 de excepción y entonces va a pagar solamente impuestos sobre los otros 50,000. Eso es lo que hicieron subir en las elecciones anteriores que hubo en la Florida, pero no se llegó a la cantidad de votos suficiente porque lo querían subir a $75,000. Pero la excepción sigue siendo de $50,000 máximo. Elective share, otras protecciones que tiene el cónyuge sobreviviente. Si una pareja están casados y muere digamos el esposo, entonces ella es dueña de todas las propiedades que hayan tenido bajo el tenancy by entirety, es decir, bajo la pertenencia conjunta de marido y mujer. Pero lo que no haya sido así, sino que le pertenezca al marido solamente, aunque él haya dejado fuera de la herencia, la ley en la Florida le otorga el 30% del resto del patrimonio. O sea, que no puede desheredar a la esposa y no incluye los bienes de familia homestead porque el bien de familia le queda el 100%, ni tampoco incluye propiedades que tenga en posesión conjunta entre cónyuges, porque todo lo que es homestead y posesión conjunta, ella se queda como dueña de esas propiedades totales. Pero el resto del patrimonio que él tenga, ella tiene el derecho de recibir no menos del 30%. O sea que el marido no la puede desheredar en la Florida completamente. Aunque es bueno que se casen con un floridiano. ¿Ah? Sí, al revés también, claro. Sí, claro. Aplica para los dos lados. Claro. La distribución de bienes que resultan de un divorcio. Si se divorcian, entonces ¿quién se queda con todo? El que tenga el mejor abogado. No, por lo general los activos se dividen de manera equitativa, pero de manera equitativa no quiere decir que le van a dar la mitad al hombre y la mitad a la mujer, porque si ella es la que se queda con los niños, los perros, entonces va a recibir el alimony, el child support, ¿verdad? Todas estas cosas que probablemente entonces en una corte determinen que tenga tal vez más activos ella que no. Pero si los activos fueron comprados fuera del matrimonio, esos se consideran bienes separados, sobre todo si él hizo una separación de bienes antes del matrimonio, ¿verdad? O también propiedades que hayan sido compradas con herencias o con bienes adquiridos por una donación. Todo eso queda fuera del matrimonio, pero todo lo que es bienes matrimoniales dentro del matrimonio se distribuye de manera equitativa, todo lo que ha sido adquirido dentro del matrimonio de forma individual o de forma conjunta. Las cooperativas. Las cooperativas están descritas en el capítulo 719 de la Florida en cuanto a cómo funcionan. Es una cooperación, una corporación, o sea, una empresa que compra el edificio y entonces reparte acciones entre los que compran el edificio, los que compran la propiedad. Entonces los propietarios no son dueños de los apartamentos, son dueños de las acciones. Y lo que tienen es un derecho de uso de alguna unidad, pero al momento de pagar los impuestos, todos tienen que poner dinero porque se paga una sola factura. La factura viene a nombre de la corporación, de la cooperativa. Y esto traía un problema. No solamente eso, sino al momento de venderla también, porque al momento de venderla,
primero tienen que conseguir aprobación de todos los otros socios antes de poder venderla, y lo que estás vendiendo son acciones. Entonces el problema con los impuestos es que si alguien no tenía dinero para pagarla, todos los demás socios tendrían que poner dinero por él, porque no hay manera de dejar de pagar los impuestos, ¿correcto? Y lo que tienen los dueños accionistas es un arrendamiento de propiedad con el derecho de ocupar esa unidad que le corresponda. Entonces, las cooperativas trajeron muchos problemas, sobre todo por el problema ese del pago de los taxes y al momento de venderla, y eso fue lo que originó después que surgieran los condominios. Ahora, cuando ya se hacía una cooperativa, si era nueva, es decir, si el contrato fue con un developer, un desarrollador, el desarrollador tenía que darle a los miembros de la cooperativa el derecho de retirarse, es decir, de retractarse de la compra hasta 15 días calendario después de haber firmado el contrato y de haber recibido los documentos de la cooperativa. Y si era de uso, o sea, una cooperativa ya existente donde una persona compra las acciones de otro propietario, tiene 3 días hábiles de cancelación, o antes de la firma o después de haber firmado el contrato y haber recibido los documentos de la cooperativa. O sea que si uno vende un apartamento de una cooperativa, la comisión no está segura hasta 3 días después, porque si dentro de los 3 días la persona se retrata, tiene que devolverse todo. Se le devuelve el dinero al que la compró, y eso no pasa en lo ordinario, pero puede suceder, pues. Puede suceder porque tiene el derecho de cancelación. Entonces, lo que hay que recordar aquí es que son 3 días si es usada y 15 días si es nueva. Y lo mismo que aplica para ese periodo de las cooperativas, aplica también para los condominios. Entonces, los condominios vinieron a resolver el problema de las cooperativas, porque acá sí cada dueño es dueño de su unidad y también es como dueño de las áreas comunes. O sea, el dueño del apartamento, del condominio, también es, y por consiguiente, al ser dueño y tener el derecho de uso de la piscina, de los elevadores, de las áreas verdes, también tiene que pagar por ese mantenimiento. Y eso se llama los elementos comunes, el parqueo, todo esto son áreas comunes. Entonces, en el condominio, eso generalmente lo hacen abogados. Se hace un documento de declaración del condominio, el condominio se crea en los registros del condado, generalmente es el abogado el que prepara toda esta documentación. Se llevan los artículos de la incorporación del condominio, los estatutos de la asociación que tienen todos los requisitos operacionales, las normas y los reglamentos. Los estatutos son los reglamentos donde dice hasta qué hora se usa la piscina, si se pueden rentar o no, hasta qué porcentaje máximo de unidades se pueden rentar, si permiten o no mascotas, porque hay algunos lugares donde no permiten mascotas, salvo que sean las que sean necesarias por asuntos de salud. Y también preparan un FAQ, que son las siglas de Frequently Asked Questions, o sea, preguntas y respuestas frecuentes, para que alguien que quiera comprar ese condominio, rápidamente leyendo eso, se dé cuenta de las restricciones o de qué se puede o qué no puede hacer allí. Y también tiene un presupuesto operativo, porque ya los condominios pues manejan un presupuesto de gastos de reparación o mantenimiento de los elevadores, de la piscina, y entonces eso le va a permitir al nuevo propietario saber cuánto va a tener que pagar mensualmente de condominio, el pago de condominio. Tiempo compartido es el time sharing, es cuando uno compra una semana o 2 o más, construyen una propiedad y en vez de venderla toda, la venden en 52 semanas. O sea, la dividen en 52 partes porque el año tiene 52 semanas. Entonces te hacen un townhouse o una casa en Orlando y uno puede entonces comprar una semana de ellas. La primera, la última del año, la de las vacaciones. Entonces, el desarrollador tiene que darle 10 días para cancelar un timeshare. O sea, uno puede comprarlo y retractarse entre los 10 días y le tienen que devolver enteramente su dinero. Y el interval ownership, pues uno es dueño en pleno dominio de la semana que compró y tiene el derecho de uso o derecho de arrendamiento dentro de ese periodo que compró. Hay gente que le gusta el timeshare, hay otros que no lo ven conveniente porque el costo de mantenimiento generalmente es alto. Y los CDD, que son los Community Development District. Los CDD son un board de 5 supervisores que nombra generalmente el developer. Cuando el developer va a construir, la ciudad le exige que antes de que pueda comenzar a construir casas, tiene que estar hechas las instalaciones de aguas negras y de aguas blancas y la electricidad. O sea, tiene que estar todo el desarrollo antes de que él empiece a hacer las casas. Entonces el developer, si no hay eso, pues nombra un grupo de supervisores que son elegidos por el dueño de la tierra que va a hacer el desarrollo, y ellos pues pueden, formando un CDD, conseguir financiamientos del gobierno para construir toda esa infraestructura. Entonces los financiamientos son a tarifa, usualmente con tasas de interés preferenciales, y por eso al construir un CDD, pues entonces se pueden hacer mejores adecuaciones
Después de 6 años, ese CDD se lo transfieren a los residentes que lo manejan a través del HOA, que es el Home Owner Association. Y mientras se está haciendo esto, pues estos 5 supervisores mantienen reuniones sunshine, quiere decir que son abiertas al público. O sea, los que vayan comprando lotes dentro de la subdivisión pueden asistir a esas reuniones y complementan sus responsabilidades con la asociación. Entonces, todo comienza con el CDD y cuando ya el proyecto está bien avanzado o al pasar 6 años, le transfieren todos los deberes y derechos a la asociación de esa subdivisión, al Home Owner Association. Los beneficios es que se pueden conseguir altos niveles de equipamientos y servicios públicos, aseguran que las instalaciones van a estar terminadas simultáneamente con otras partes del desarrollo. Los residentes son electores de la junta del CDD, o sea, los que van a vivir en esa subdivisión. Hay ahorros por acceso a financiamiento de bajo costo y el costo es asumido por los que se benefician y se los cobran los property taxes. O sea, los que van a comprar la propiedad en esa subdivisión tienen que pagar el CDD. Por eso en algunas subdivisiones nuevas, cuando el desarrollo es nuevo, el Home Owner Association es alto, porque además del HOA incluye el CDD. Hasta que el CDD se haya pagado, que usualmente puede tomar 3, 5, hasta 6 años de que se pague, entonces bajarían los costos del mantenimiento del HOA, de la asociación. Ahora, el Home Owner Association o HOA es una corporación formada también por el developer para publicitar, administrar y vender las propiedades de una subdivisión residencial. Es manejada por un Board of Directors, que también son elegidos por los mismos miembros de la subdivisión, ¿verdad? Y los estatutos incluyen el CCR, que son los Covenant Conditional Restrictions, que fue las que hablé en la unidad 1, donde ponen todas las restricciones en cuanto al tamaño de las casas que se pueden hacer, dónde van las puertas, los colores en que se pinta la subdivisión. Proveen de servicios, regulan actividades entre los miembros. Pueden imponer multa, por ejemplo, que alguien no corte la grama en la subdivisión, porque son obligaciones de que el dueño corte su césped. Si no, entonces la asociación le puede poner multas y también la ciudad. Y puede llevar una propiedad remate. Alguien que no pague el fee de la asociación, pero sí está pagando el mortgage, igual la asociación, después de muchos pagos caídos, puede ordenar una ejecución hipotecaria por no pagar los fees de la asociación. Bueno,